la amiga que me aguanta el corazón, que siempre está con... ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Como siempre, nosotros aquí en la Banda Cambiaria, en esta edición de viernes, donde, bueno, hacemos este espacio de charla distendida, una charla profunda, pero al mismo tiempo con tiempo para poder charlar de las cosas que nos interesan. Y en este caso tenemos a un invitado muy especial. La verdad que le agradecemos muchísimo al que se haya llegado hasta aquí, hasta este estudio de la Banda Cambiaria, en este caso de la oficina también, para dialogar con nosotros. Estoy hablando de Eduardo Rinesi, que él es filósofo, es politólogo. Entre el año 2010 y 2014 se desempeñó como rector de la Universidad Nacional General Sarmiento, pero hoy también integra y es docente de una de las cátedras también de allí, de este espacio. Es docente de Sociología del Colegio Nacional de Buenos Aires, da clase en distintas universidades del país y está aquí con nosotros en la Banda Cambiaria porque va a charlar sobre varias cosas muy interesantes. Así que lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Eduardo, muchas gracias por venir. Además, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Exactamente, hay que decir local. Que es rosarino, más allá de que ahora está desempeñando su actividad en Buenos Aires y en Córdoba. Sí, soy rosarino y estudié aquí en la querida Universidad Nacional de Rosario hace ya muchos años. Memorables clases. No te vamos a preguntar eso. Bueno, Eduardo, además venías a presentar un libro que escribiste junto con investigadores también de la Universidad de General Sarmiento, entiendo. Sí, es parte de los resultados de un proyecto de investigación que llevamos adelante allí desde hace ya 3 años en la universidad, que se titula Shakespeare, la política, la historia y la risa. Yo hace muchos años que vengo dándole vuelta a la obra de Shakespeare como una clave interesante y potente de inteligibilidad de la política. Me parece que en general la tragedia, no estoy diciendo nada que no sea perfectamente obvio y que no hayan dicho ya un montón de personas antes, ¿no? La tragedia tiene una gran capacidad para ayudarnos a pensar los problemas de la política, por muchas razones, porque la tragedia lidia con el conflicto, y el conflicto es parte fundamental, es un principio constitutivo de la política. No hay política si no hay conflicto, y no hay tragedia si no hay conflicto también. Entonces, el estudio de los modos en los que las grandes tragedias, antiguas y modernas, quiero decir, las de Esquilo, las de Sófocles, las de Eurípides o las de Shakespeare, el modo en que esas tragedias piensan el conflicto es interesante para pensar los modos en los que se presenta el conflicto en nuestra efectiva vida colectiva. Por supuesto, el conflicto político no es lo mismo que el conflicto trágico, y uno podría decir, por suerte. Sí. Quiero decir, por suerte está la política como ese conjunto de mañas, de astucias, de modos de dialogar, de modos de negociar, de modos de darse normas para que la sangre de los conflictos no llegue al río que nos lleva puesta la vida, ¿no? Pero en la medida en que el conflicto es un principio fundamental de la política, hacemos muy bien, me parece, en examinar en las tragedias qué pasa con eso. La tragedia nos enfrenta al mundo del conflicto, la tragedia nos enfrenta a las fuerzas que no podemos conocer ni controlar, ¿no? Como dice el príncipe Hamlet, mi príncipe favorito, los dardos y flechazos de la insultante fortuna, que es una palabra, esta fortuna, que usa Shakespeare a comienzos del siglo XVII en esa pieza, pero que ya estaba dando vueltas en todo el Renacimiento, sobre todo italiano. En Maquiavelo ocupa un lugar fundamental. Justamente en tu libro Política y Tragedia vos haces como un cruce entre Shakespeare y Maquiavelo, ¿no? Sí, claro. Ahí trato de pensar en ese libro que ya tiene muchos años. Ese libro es el resultado de mi tesis doctoral de comienzos de este siglo, hace una punta de años, pero me sigue acompañando mucho y he seguido pensando esos problemas y dándole vueltas, porque ahí lo que trato de hacer es tomármelo en serio a Shakespeare como un pensador de la política. Shakespeare es un escritor extraordinario, no digo nada que no sea obvio, un poeta formidable, un dramaturgo genial, que piensa en el corazón de ese tiempo tan conmocionado, tan convulsionado de la vida social y política europea, que es lo que solemos llamar Renacimiento. Es decir, piensa de algún modo entre Maquiavelo y Hobbes. Entre Maquiavelo, que es el que abre una de las grandes puertas de entrada a la modernidad filosófico-política con una gran teoría de la acción, y Hobbes, que es el que abre la otra gran puerta de entrada a la modernidad filosófica-política con una gran teoría sobre las instituciones. Y Shakespeare está allí cronológicamente en el medio de esos dos y conceptualmente en medio de esos dos,
preguntándose todo el tiempo por el lugar de la acción y por el lugar de las instituciones, por el lugar del conflicto y por el lugar del poder, ¿no? Entonces a mí me interesa tomármelo en serio a Shakespeare como pensador de la política. En sus piezas, uno diría, más mitológicas o cuyas fuentes son viejas leyendas nórdicas como Hamlet o viejos cuentos populares italianos como Romeo y Julieta, y también en sus piezas específicamente políticas, que son las que dedicó Shakespeare a estudiar dos grandes ciclos históricos que fueron muy importantes para todos los pensadores del Renacimiento, que son el ciclo histórico romano, es decir, el Renacimiento vuelve a Roma, tampoco digo nada que no hayamos estudiado en la escuela secundaria, ¿no? Es decir, el Renacimiento vuelve a los siglos de la Gran República Romana, a pensar esos 5 siglos increíbles que van desde el 6 a.C. al 1 a.C., con personajes extraordinarios como la pobre Lucrecia, ¿no? Violentada y que se suicida en el acontecimiento que de alguna manera da origen a la República Romana, y después el bravo guerrero Coriolano, y después Julio César y esta muchachada tan vehemente que le llena la panza de puñales porque no iba a soportar la tiranía de uno solo, ¿no? Y después la guerra civil, y después el imperio, y justo antes del imperio esa historia de amor extraordinaria que es una de las piezas más increíbles, más polifónicas, más formidables de Shakespeare, que es Antonio y Cleopatra, ¿no? Esa pieza que es todo al mismo tiempo, es una historia de amor como pocas, y es al mismo tiempo una historia de poder, una historia de guerra, una historia de ambición, y un formidable trabajo sobre un tema muy importante que hoy es muy interesante para pensar, hoy en el estado actual del mundo, quiero decir, que es la relación entre Occidente y Oriente. Ese es uno de los grandes temas del pensamiento de Occidente. Es decir, Occidente se define a sí mismo, no desde ahora, te diría, para decirlo brutalmente, desde Homero y la Ilíada en adelante, ¿no? Pasando por Jenofonte y la Ciropedia, ¿no? Y desde entonces para acá Occidente se define por oposición a Oriente, que es lo otro, lo exótico, lo inquietante, el desierto, la nada, la ausencia de sociedad civil, la ausencia de instituciones. Eso está muy fuerte en las lecciones de filosofía de la historia de Hegel, eso está muy fuerte en Carlitos Marx, ¿no? Que a todo lo que no entendía lo llamaba Asia, definitivamente. Eso está muy fuerte en Gramsci con su distinción entre Oriente y Occidente, ¿no? Y eso está en cualquier presidente norteamericano que le ponen un micrófono adelante y que sale a decir que a los árabes hay que matarlos preventivamente a todos porque son terroristas y son horribles, ¿no? Es decir, es un tema de extraordinaria actualidad la relación entre Oriente y Occidente. Y Antonio y Cleopatra, que es la historia del triunfo del joven Octaviano, que se convierte después en emperador con el título de César Augusto, sobre su contendiente cesarista Antonio, es la historia de amor entre Antonio y Cleopatra, y es la historia de una relación que es la relación entre Occidente, que es Antonio, que es Roma, que es el trono, que es el poder, y Cleopatra, que es Egipto, Oriente, el erotismo, el exotismo, lo otro, ¿no? Entonces, Shakespeare pensó ese ciclo romano, tiene un poema lírico extraordinario a propósito de la violación, The Rape, ¿no? The Rape of Lucrece, la violación de Lucrecia. Es interesante esa palabra rape, que tiene la misma raíz que rapto, ¿no? Es decir, permite pensar la violencia sexual ejercida sobre una mujer, pero también el cautiverio, el rapto, viejo tema de las culturas, que también está en la Ilíada, en el personaje de Helena, y en el rapto de las Sabinas, y en el rapto de Europa, y en la literatura argentina, en todas las cautivas, ¿no? Eso es el tema de uno de los últimos libros de mi amigo y maestro, profesor mío acá en la Universidad Nacional de Rosario, en el Fondo de los Tiempos, Horacio González. Exactamente, al cual también hicieron un homenaje. Sí, efectivamente. Bueno, y Horacio dedicó uno de sus últimos libros, no el último ni el anterior, Horacio escribía como un animal, este es un libro 2 o 3 años anterior a su muerte, un libro extraordinario que se llama La Argentina manuscrita, sobre el mito de la cautiva como mito fundante de la cultura argentina, ¿no? Que lo encontramos en efecto desde Ruy Díaz de Guzmán en el siglo XVI, con la historia, eso es interesante,
para contar aquí en Rosario, puesto que es la historia del secuestro, la violación y todas las consecuencias de todo eso de la bella Lucía Miranda, ¿no? Lucía Miranda, la joven esposa de un capitán del ejército español, que era el responsable de un fuerte en Sancti Spiritus, claro. hoy Puerto Gaboto. Hoy Puerto Gaboto. Exactamente. Entonces, es muy interesante esa historia. Y es muy interesante el nombre de la chica, Lucía Miranda. No sería raro que Shakespeare, que era una máquina de leer, tipo muy ávido, le interesaban las noticias que venían de América, hubiera leído, no creo que el manuscrito de Ruiz Díaz de Guzmán, no me dan las fechas para que lo haya leído bien, porque es muy inmediatamente anterior, pero por lo menos alguna versión anterior de su mito, porque el personaje femenino de la Tempestad, que es la última gran tragedia shakespeariana, y que se despliega, se desarrolla en América, digamos, en el Caribe, tiene como protagonista femenina a una chica que se llama Miranda, ¿no? Vos mencionabas recién esto, cómo se sitúa Shakespeare ahí en el medio, en Maquiavelo, Hobbes, digo, sí. como el título de tu libro dice de locos acuerdos, sí. ¿no? Y vos hablabas de ya el paso a lo que es la institucionalidad, los vínculos de poder. Ahí él lleva de alguna manera, empieza a perfilar de alguna manera lo que va a ser la política en cuanto al aporte a los acuerdos, no solamente la puja de poder. Sí, claro que sí, claro que sí. Para dar el ejemplo más clásico de todos, Romeo y Julieta. Claro. Romeo y Julieta, que son dos familias enfrentadas por algún antiguo conflicto que ninguno de ellos puede explicar muy bien, pero que le impide a dos chicos que se quieren seguir adelante con su vida, y que termina con la muerte de los dos chicos y el abrazo final, que no deja de resultar, después de todo el desastre de la pieza, levemente grotesco, pero que en todo caso es interesante porque es algo así como una anticipación en medio siglo después de las teorías del contrato social de Thomas Hobbes y de todos los que vinieron. Es decir, dejémonos de macanas, dejémonos de pelear, depongamos las armas y a partir de ahora a vivir en una vida política reglada. En general, las piezas de Shakespeare, las tragedias, que suelen ser muy tremebundas, terminan siempre abriendo una ventanita, una tímida ventanita a la esperanza, por la vía de la comprensión por parte de los sujetos de que hay allí algo para reparar en el mundo y que eso depende de su voluntad de acordar, ¿no? De dejarse de macanas y de firmar un contrato, como diría después la filosofía política. Ahora, el lugar donde con los compañeros y compañeras con quienes escribimos este libro colectivo vamos a buscar eso en Shakespeare, es el otro gran ciclo político de Shakespeare, no el romano, sino el que se refiere a la historia de su propio país, que es Inglaterra. La formación de las naciones modernas, de los estados modernos y de las lenguas modernas es, yo diría, junto con la recuperación del pasado romano, el otro gran tema de toda esta muchachada. Maquiavelo escribe los discursos sobre la primera década de Tito Livio, es decir, vuelve a la historia romana contada por el historiador romano Tito Livio, pero también escribe el diálogo sobre nuestra lengua, que es un diálogo imaginario entre él y Dante Alighieri acerca de los méritos y deméritos del toscano para convertirse en la lengua nacional italiana. Es decir, todos estos tipos, lo mismo en Francia, que se está fundando como nación, ¿no? En un territorio muy extenso, donde había tribus que hablaban distintas lenguas, que creían en distintos dioses, y de repente todos se tenían que convertir en franceses. Esto es, entre otras cosas, todos debían empezar a hablar francés, y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, hay un asunto con la formación de las naciones modernas y de las lenguas modernas, y eso lleva al problema de la formación de los estados modernos. Y eso Shakespeare lo estudió para su país y lo que hace es formidable, es increíble porque revisa con la no mucha documentación que había en la época la historia de los grandes reyes medievales ingleses, desde Ricardo II hasta Ricardo III, pasando por los tres grandes Enriques, IV, V y VI. En total les dedica a estos 5 personajes 8 piezas, porque le dedica 3 a Enrique VI,
y 2 a Enrique IV, y además hace un King John, ¿no? El Juan sin tierra, siglo XI, sí. Y hace un Enrique VIII, que son piezas malotas, no son buenas piezas, ni siquiera está del todo claro que sean de Shakespeare o solo de Shakespeare. Tal vez tengan otra autoría o hayan sido escritos medio de ocasión, posiblemente en colaboración. Ahora, el ciclo que va de Ricardo II a Ricardo III, pasando por los 3 Enriques, es una maravilla. Es una maravilla que cuenta y hace literatura sobre la base de la poca información objetiva que tenía el tipo, con 4 siglos de historia inglesa, que son los 4 siglos en los que se forja una institucionalidad estatal, en los que se forja una lengua. Es muy interesante el problema de la lengua en estas piezas. El inglés es una lengua que en la época de Shakespeare todavía estaba terminando de armarse. Es una lengua muy moderna, el inglés, muy moderna, hecha de retazos de lenguas viejas, de las viejas lenguas celtas que hablaban las tribus originarias de la isla, de las lenguas vikingas que habían llegado del norte, de las nórdicas que eran vikingos que habían parado en Francia y allí habían asimilado el francés, que llevan al inglés y que está muy presente en el inglés. Eso lo aprendí estudiando para este libro. El francés tiene una presencia en el inglés sorprendente, mucho mayor de la que creemos. En el terreno del lenguaje estatal, ¿no? El francés, y atrás del francés el latín, evidentemente, state, army, ¿no? Pero también en el inglés más cotidiano y más insospechado, el adverbio very, ¿no? You are very pretty. Bueno, very viene de verité, ¿no? Ah, mira, es una palabra que no es de origen sajón o celta, es de origen continental. Y después está el latín que traen los romanos, ¿no? Que hacen de Britania una provincia. Ahí hay un mito troyano atrás de eso, el mito de Brutus de Troya, ¿no? No los Brutus romanos, el Bruto troyano, que en celta se dice Britis, ¿no? Y de ahí vendría Britania, ¿no? Entonces Shakespeare está en el medio de una lengua que está como en formación. Él juega con esos orígenes diversos de la lengua, y sobre todo en Enrique IV, que a mí de todo el ciclo es la que más me gusta y además la que más me divierte, porque tiene un personaje hermoso, extraordinario, uno de los grandes bufones shakespearianos, que es el gordo Falstaff, personaje increíble, tal vez el más hermoso personaje de toda la dramaturgia shakespeariana. Compite ahí palmo a palmo con Hamlet, ¿no? Como el personaje más increíble, más entrañable, más complejo. Y el gordo Falstaff es un personaje del mundo bajo, de las tabernas, los caminos, los prostíbulos, que es un mundo que visita mucho el príncipe que va a convertirse en Enrique V, que es el hijo de Enrique IV, y que dice: con el salame de mi papá no voy ni a la esquina, porque habla un inglés totalmente formal y afrancesado y latinizado, y yo voy a tener que ser el rey de un país más moderno y tengo que aprender cómo habla el pueblo. Y entonces el flaco se la pasa en los prostíbulos y en los caminos, y se la pasa en todos esos lugares de la mano del gordo Falstaff, que le enseña la vida, digamos. Entonces es muy linda esa pieza, y es increíble lo que hace Shakespeare con la lengua. En las escenas que tienen lugar en el palacio, se habla un inglés formal, latinizado, afrancesado. No se dice to begin, se dice to commence, lo cual es casi absurdo. Mientras que en la lengua ¿no? que se habla en las tabernas, en medio de las comilonas, de las borracheras, resuena el viejo celta monosilábico, rural. Bueno, es precioso, y es para aprender muchísimo inglés. Aprendí mucho. Cada vez que me meto con Shakespeare aprendo cosas que después no sé si sirven para gran cosa, pero que son muy interesantes. Seguramente que sí. Así que, bueno, ese es un poco el tema del libro. Es una serie de ensayos sobre las distintas piezas que componen el ciclo histórico inglés, tratando de pensar allí, digamos así, el lugar de la locura en relación con la racionalidad moderna del contrato, ¿no? Por eso el juego de palabras del título de Locos Acuerdos, que de alguna manera hereda el del título del libro anterior de este mismo proyecto, que se llama Tiempo Loco, ¿no? Que es una expresión que usamos mucho en castellano y que traduce un poco una expresión del príncipe Hamlet, una de las más famosas expresiones del príncipe Hamlet,
cuando el príncipe Hamlet, después de ver al espectro de su papá muerto, dice: "The time is out of joint". El mundo está fuera de quicio, el mundo está patas para arriba, el mundo está deshonrado, el mundo está loco, el tiempo está fuera de sus goznes, el presente no es contemporáneo de sí mismo, ¿no? Que son a veces todas formas de decir la condición misma para que haya política. Muy actual, muy también actual. en clave de lo que pasa en el mundo y en Argentina hoy, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Uno podría decir, siempre es así, pero pocas veces es tan evidente como hoy, que el mundo está loco de remate, ¿no? Que todo es como una escena bufonesca, que todo es una escena payasesca, donde un tipo aprieta un botón, patea una bomba y dice "viva la libertad, carajo". ¿Qué locura es eso, no? ¿Qué locura es eso? ¿No? Un presidente de la nación te putea por televisión, te dice barbaridades que yo no digo ni borracho, ¿viste? Es todo muy loco. Entonces, hay ahí, me parece, algo del desquicio del mundo, de la locura del mundo y de la injusticia del mundo, porque la frase inglesa "the time is out of joint" quiere decir todas esas cosas al mismo tiempo y tiene una fuerte dimensión moral. El mundo está fuera de quicio quiere decir también el mundo está deshonrado y en busca de justicia, ¿no? Y quiere decir también algo que es muy importante en Hamlet y que entendió bien ese gran lector de Shakespeare que fue Carlitos Marx, que es que el presente no es nunca contemporáneo de sí mismo, el presente está agrietado y es contemporáneo del pasado y del futuro, ¿no? Estos tipos que nos gobiernan, quieren que nos olvidemos de eso, quieren que hagamos borrón y cuenta nueva con el pasado, que basta de pasado, que basta de leer cosas antiguas, que basta de recordar épocas anteriores. No es tan fácil la historia. Incluso que basta del pasado inmediato, porque también, es borrón y cuenta nueva sobre instituciones, derechos adquiridos y demás, ¿no? Totalmente. Acabemos con los metemos presos, los matamos, sacamos las instituciones del Estado a las que animaban y bueno, esa idea de terminar con el pasado es muy brutal, ¿no? Es muy criminal, muy tremenda, porque el pasado es parte fundamental de nuestras vidas, porque nunca se da simplemente una vuelta de hoja, para usar esa expresión, claro, al pasado, porque el pasado siempre vive en nosotros. A veces, como decía Carlitos en las primeras páginas de ese libro increíble que es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que uno lo relee y no para de sorprenderse, es un libro formidable. Ahora salieron, y fíjate qué interesante, salieron ahora en los últimos 2 años, en castellano 3 nuevas ediciones del 18 Brumario. 2 de ellas son nuevas traducciones. Un regalo que me hizo mi compañero de trabajo. Mira vos, bueno, es muy significativo que en este contexto en el mundo salgan hoy 3 nuevas ediciones sobre el mejor análisis que se ha hecho de ese gobierno francés de derecha liderado por alguien a quien por lo menos Marx consideraba un bufón, ¿no? Yo creo que Marx es muy injusto con Luis Napoleón Bonaparte. Nadie es emperador de Francia 2 décadas y es un perfecto tarado, como Marx parece sugerir, ¿no? Yo creo que Marx despreciaba mucho el evidente talento político del sobrino del tío. Pero como sea, el tono de Marx de reírse de la bufonería del poder político es interesante que hoy reaparezca frente a la escena de los Trump, de los Bolsonaro, de los tipos estos europeos, del personaje ¿no? Entonces hay una locura del mundo, hay una injusticia del mundo que hay que pensar, y a mí me interesa eso, y me interesa mucho la dimensión del tiempo que hay que pensar allí, ¿no? Por eso digo, el pasado y el futuro también. Estuve volviendo sobre textos de la literatura argentina escritos en tiempos de mucho desazón, de mucha derrota, de los proyectos populares. Estuve leyendo textos viejos de los años 20 y de los primeros años 30. Un texto de Borges que se llama El tamaño de mi esperanza, y un texto de un gran amigo de Borges, del Borges de esos años. Después Borges se peleó con ese que había sido y con todos los amigos que había tenido,
Pero Borges fue en su juventud un fervoroso criollista, populista, irigoyenista. Y hay un texto por ahí, 5 años posterior a El tamaño de mi esperanza, que es El hombre que está solo y espera, de Raúl Scalabrini Ortiz. Esas dos palabritas, espera en Scalabrini y esperanza en Borges, me hicieron pensar mucho, porque son dos tipos que, escribiendo en un tiempo de derrota, Borges escribe El tamaño de mi esperanza cuando el irigoyenismo cede su lugar en el gran partido radical al antipersonalismo alvearista. Y Scalabrini escribe 5 años después del suyo, después del golpe de Uriburu, cuando están todos en la lona. Bueno, así todo insisten con la esperanza. Con la espera y con la esperanza, con que hay algo que esperar, porque el presente nunca agota en sí mismo todas sus posibilidades. Y el presente nunca agota en sí mismo todas sus posibilidades, entre otras cosas, porque todos nosotros que habitamos este presente somos también, además de lo que la historia ha hecho de nosotros para depositarnos en este punto en el que estamos, somos también la memoria de las viejas luchas, la memoria de las viejas utopías, la memoria de los viejos proyectos que nos salieron mal, ¿no? Y entonces la posibilidad de esperar algo del futuro y de hacer algo en el presente en relación con esa esperanza de futuro está asociada a la recuperación de los legados que traemos con nosotros, a su necesaria revisión crítica, no dogmática, ¿no? Ahora, como estos tipos no quieren saber con nada con eso, dicen, no, futuro, no, olvídense, vivimos en el presente, si usted tiene alguna necesidad, venda usted su riñón, después vemos, ¿no? A lo mejor se muere, pero usted tiene derecho porque es libre para morirse. Y el pasado, olvídese, ¿no? Porque son todos feos, sucios, malos, populistas, de Hipólito Yrigoyen en adelante, hay que tirar todo eso a la basura. Bueno, entonces esa vida en puro presente es muy miserable que nos proponen, y es muy loca, eso es lo que quiero decir, ¿no? Es muy loca, es una locura. Ayer presentamos en Buenos Aires un libro de una querida colega, que es una interesantísima teórica política, filósofa política de primer nivel, se llama Cecilia Abdo, y acaba de publicar un libro muy lindo que se llama Libertad y Cuerpo, tratando de pensar el problema de la libertad en un momento que hoy lo reclama mucho, porque la palabra, el significante por lo menos, se está dando vuelta incluso con mucha virulencia en el discurso público, y dice una cosa muy interesante allí Cecilia, dice: el experimento que están promoviendo estos tipos en la Argentina, y es interesante esa palabra experimento por oposición a la palabra experiencia, ¿no? Porque es un experimento que se tiene que llevar puesta para triunfar la experiencia, ¿no? Es decir, olvídense ustedes de la experiencia, olvídense ustedes de la historia, olvídense ustedes de quién son. A partir de ahora son ratas de un laboratorio de experimentos que consiste en hacer del mundo lo que, ya que lo mencionábamos hoy más temprano, Thomas Hobbes llamó estado de naturaleza. Solo que Hobbes en el siglo XVII pensó el estado de naturaleza y puso en ese estado de naturaleza un dato fundamental, que es el deseo de todo el mundo de rajar de allí, porque no se puede vivir en el estado de naturaleza. En cambio, estos tipos dicen, el mundo es el estado de naturaleza y ustedes no van a salir de allí, porque nosotros los vamos a meter allí a los tiros. Y cualquier cosa que los saque de allí, las leyes, los cuidados, el estado protector, el mínimo welfare state, que alguna vez hubo un poquitito en la Argentina, no, todo eso es comunismo, es soviético, todo eso vuela para que el mundo sea el estado de naturaleza. Eso es muy tremendo, es muy brutal. Están en efecto desarrollando con nosotros, con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con nuestro sufrimiento, con el hambre de la gente, están llevando adelante un experimento monstruoso, ¿no? Me parece que hay mucho para pensar. Bueno, nos hiciste un resumen impresionante de todos tus estudios, porque no tiene que ver solamente con el último libro, sino con este repaso por Shakespeare. No nos queda tiempo para seguir charlando, pero por supuesto te vamos a convocar cada vez que vengas a la ciudad de Rosario para charlar de estas cosas, porque la verdad que nos interesa mucho, y mucho esta parte también, poder ligarlo a la historia, al presente, a esto que mencionabas, ¿no? De vivir en este estado de naturaleza del que había que escapar, pero nos quieren meter. Eduardo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, aquí en la Banda Cambiaria, y por haberte llegado a estos minutitos. Al contrario, che, una alegría. Bueno. Gracias. Así pasaba aquí por la Banda Cambiaria, en Economía sin Manual, Eduardo Rin,
Torinesi, filósofo, politólogo, rosarino, estudió en la Universidad Nacional de Rosario, en esta querida casa que es Radio Universidad, también lo festejamos su presencia en estos micrófonos y por supuesto contándonos un poco sobre todo ese recorrido de trabajo que ha realizado puntualmente en este, para nosotros, al menos para mí, desconocida beta que tiene Shakespeare en todo lo que tiene que ver con la política. Gracias por haber estado y por supuesto nosotros seguimos con más Banda Cambiaria en un ratito más. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está